Hoy quería hablarles de este clásico, de este monstruo de la literatura, pero no quería caer en la misma temática, en la misma cantaleta. Es un libro esencial, es el libro que todos tenemos que leer, es el libro que bla 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 bla. Son muchas cosas que sí son importantes, sí es verdad, sí son ciertas, pero que siento que lo único que han logrado con el paso de los años es intimidar a los lectores que concretamente podrían disfrutar de este libro. Así que el día de hoy vamos a hablar largo y tendido de el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Pero no voy a hablarles desde un punto académico, desde ese punto de vista en el que me voy a sentir mejor por haber entendido el Quijote, porque realmente no es gran ciencia para entenderlo. Yo sé que va a haber gente que no va a estar de acuerdo con esto que acabo de decir y me va a poner en los comentarios: se necesita un gran bagaje de literatura y un gran bagaje de lenguaje para... No, Mari Carmen, no, Julián, no es necesario. Y hoy, más que resumirles el Quijote, quiero platicarles de cómo fue mi experiencia leyendo estos dos libros, porque son dos libros, no nada más es uno. Quiero hablarles de ciertos datos que podrían interesarles para leerlos o que podrían ponerlos en contexto si es que lo quieren leer. Y bueno, pues ya, vamos a empezar el video. Miguel de Cervantes Saavedra nació en Alcalá de Henares el 29 de septiembre de 1547 y falleció en Madrid el 22 de abril de 1616. Fue un novelista, poeta, dramaturgo y soldado español. Gracias a que este señor fue soldado, también se le atribuía el apodo del Manco de Lepanto, es algo de lo que ahorita les voy a platicar. Además de eso, este señor es considerado una de las máximas figuras literarias en la literatura española. Entre sus obras más sobresalientes está La Galatea, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, publicado en 1605, y El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha, publicado en 1615, que son los dos libros de los que vamos a hablar el día de hoy. Como ya se podrán dar cuenta, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha y El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha son dos libros que uno es una continuación del anterior y tienen 10 años de diferencia. Esto, anótenlo, esto es importante porque de aquí va a venir un contexto más interesante más adelante. Una vez sabido esto, que es lo esencial, lo que podemos encontrar inclusive en Wikipedia cuando buscamos algo sobre la biografía de Cervantes, ¿por qué es importante lo del apodo y por qué es sobresaliente que este hombre haya sido soldado? Porque este hombre pues fue soldado, estuvo en batalla, llegó manco, pero no porque haya perdido su extremidad, sino porque perdió funcionalidad. Entonces por eso le llamaban Manco de Lepanto, porque pues él estuvo ahí en esa batalla. Y pues regresó. Cuando él regresa no tiene fortuna alguna, no tiene reconocimiento alguno. Y bueno, curiosamente después hay otro caballero que tampoco tiene muchas victorias, que no le va muy bien en la vida, que pobrecito, pero que mantiene el humor y mantiene las ganas. ¿Quién será? Así es, nuestro ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Así que este tipo de datos son importantes, pero ¿por qué se los estoy diciendo? Porque quiero que empecemos este video dándonos una idea de que Cervantes fue una persona normal, una persona como tú y yo. Por lo tanto, también su obra debería de ser tomada al igual que tú tomas cualquier otro libro de tu librería. Inclusive me voy a arriesgar a que me digan algo después en comentarios. Al igual que tú te pones a leer un fanfic en Wattpad, así con esa misma seriedad puedes tomar el Quijote con ese mismo gusto. Ojo, no estoy diciendo que este tipo de literatura deba de ser menospreciada ni nada de eso, tampoco estoy comparándolos con Wattpad ni nada de eso. Si lo vemos desde un punto de vista no tan académico, desde un punto de vista en el que simplemente quiero que ustedes el día de mañana vayan a la librería y compren este libro, sí, pueden acceder a él con la misma facilidad con la que accederías a cualquier otro libro y no tendrías por qué asustarte. Yo empecé a leer este libro porque lo elegí en una de mis materias de la carrera. Así es, tenemos un semestre única y exclusivamente dedicado al Quijote. Francamente yo no quería meter esa materia, yo la metí porque mi papá me retó, me dijo: ¿a qué no puedes?
porque mi padre es gran fan del Quijote. La verdad es que a mi papá le gusta mucho el Quijote. Curiosamente no lo teníamos en casa, entonces yo tuve que buscar una edición. Le pregunté a mi profesora y bueno, yo compré esta, que es la edición de Porrúa. No tiene notas a pie de página, por lo que esta es una edición a la que no muchos acuden, porque la gente considera que es complejo leer el Quijote y necesitas de miles de notas para entenderle, cosa que no es verdad. Yo tengo esta edición que contiene los dos libros, el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha y bueno, el otro libro que ya les conté, que vamos a hablar como el Quijote de las dos partes. Esta edición la pueden conseguir o pueden conseguirse otra edición que yo les recomiendo también, que es la de Centenario, que os voy a dejar aquí. Esa edición sí contiene notas a pie de página, sí está un poquito para que te guíes un poco más si es que tú de verdad sientes que es imposible que tú la entiendas. Bueno, yo te recomiendo esa otra edición. También está completa, tiene los dos libros. Cualquier edición que ustedes compren, asegúrense de que tenga los dos libros para que no gasten tanto. Si es que pues su objetivo no es como tal esperar a conseguir el siguiente libro, sino leer la historia de corrido, pues yo les recomendaría cualquiera de estas dos ediciones. Dicho eso, ¿qué otras recomendaciones les doy si es que tú quieres empezar a leer el Quijote? Además de que lo trates como un libro cualquiera, yo te recomendaría que leyeras la novela de El licenciado Vidriera. ¿Y por qué les recomiendo yo esta novela? Porque nos sirve de alguna forma de antecedente. Antecedente y no, porque como yo ya les decía, esto se publicó en 1605 y la segunda parte en 1615. El licenciado Vidriera se publicó en 1613, 2 años antes de que se publicara la segunda parte. Pero ¿por qué les pongo esto como antecedente? Además de que a mí mi profesora también me hizo leer esa novela antes de leer el Quijote, porque realmente si no estás acostumbrado al tipo de narrativa que utiliza Cervantes o al tipo de lenguaje, pues el licenciado Vidriera te va a gustar, y también tiene cierta temática similar a la del Quijote. Es una historia en la que el personaje también enloquece, en la que el personaje empieza a aventarse ciertos monólogos o ciertas enseñanzas, ciertas críticas a la sociedad muy fuertes, que después pues Quijote pues hace lo mismo, solo que pues aquí termina diferente. Así que yo les recomendaría eso. Y ya dicho, ahora sí, todo lo que yo tenía que decir antes de empezar a hablarles de este libro. ¿Por qué deberías de leer esto? ¿Por qué, más allá de que tus profesores te digan que el Quijote es complicadísimo, que no puedes leerlo porque necesitas preparación? Yo vengo a desmentir a tus profesores, a decirte que no, sí puedes leerlo, realmente puedes. Y bueno, no es que deberías, pero sí. No debes, pero sí. No es a fuerzas, pero te estás perdiendo de un fanfic, te estás perdiendo de una novelota, te estás perdiendo de una novela muy bonita. Estarías disfrutando de esta novela si no estuvieras escuchando a tus profesores, a la gente culta, que se la da de culto porque ni siquiera lo han leído. Te lo apuesto, la mayoría de la gente que se expresa así del Quijote ni siquiera lo ha leído. La novela inicia con una de las introducciones más bonitas, a mi parecer. Y es que empezamos con en algún lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, vivía un hidalgo de los de lanza en astillero. Bueno, ¿por qué un hidalgo? Hidalgo es hijo de alguien. Y bueno, ¿esto por qué un hijo de alguien? Pues porque era hijo de alguien. No tenía un título. ¿Ok? No tenía un título. El no tener un título se le decía hijo de alguien. Este hombre se llamaba Alonso Quijana, pero pues le apodaban Quijada por su quijada, justamente porque era un hombre pues muy flaco, y pues ya saben cómo es la descripción del Quijote, ¿ok? Entonces Alonso Quijano, que así se le apodaba, un día despierta después de haber leído tantas y tantas novelas de caballería, novelas que eran demasiado famosas en la época de Cervantes, novelas que no eran para el autor de su gusto. Él consideraba que las novelas de caballería eran novelas que pues carecían de gusto, era como el Wattpad de aquel entonces, para que ustedes así lo vean. Pues la gente creía que podía leerse una novela de caballería y pues ya con eso, o sea, y si tú como escritor escribías sobre novelas de caballería o te haces una novela de caballería, obviamente ibas a ser vendido. Es como esas novelas que hay en Wattpad, ya saben, con finales clichés y con todo esto. Bueno, a la gente le gustaba, pero eso no quería decir que los autores como Cervantes consideraran ese tipo de obras como algo de enriquecimiento o como algo que podríamos decirle literatura, pues ya saben, ¿no? De calidad.
ya saben, ideas de la gente, ideas raras de la gente. Entonces Cervantes se le ocurre hacer una novela burlándose de todas estas novelas de caballería, y por eso es que escribe El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Curiosamente, cuando él termina de escribir esta novela y se hizo tan famosa, porque pues obviamente era caballeros y demás, se hizo tan famosa por todas las clases sociales que él realmente logró su cometido, que la gente dejara de leer novelas de caballería. Alonso Quijano, al ser tan fanático de estas novelas y al leer tanto de novelas de caballería, se vuelve loquito y empieza a decir, ¿sabes qué? Yo mañana me voy a hacer caballero, soy caballero. Y entonces se busca un nombre, de tanto pensar se autonombra el Don Quijote de la Mancha, pues de la Mancha, de España, ya saben, ¿no? Porque antes los apellidos eran de dónde provenía, y el don era un título de respeto que se le daba a la gente, un título que no se le daba pues a cualquier persona. Hoy le decimos don a cualquier gente, y te das cuenta de que es el ingenioso hidalgo, es hijo de alguien, para darle como a la novela, para darle como ese toque que existía en las novelas de caballería, en la que el caballero pues al parecer era un don nadie y después crece, se hace de batallas, gana las batallas, después en la historia se descubre que no, él era hijo de reyes y se queda con la princesa más bonita, y entonces se casan y ya saben, todo ese tipo de merequetengues, ese tipo de chismecitos de novela, pues eso era lo que vendían las novelas de caballería, y es a lo que Cervantes trata de hacer alusión con su personaje. Por eso es que le pone un hidalgo, Don Quijote, este señor que un día se vuelve loquito. ¿Y por qué loquito? Porque va a utilizar a su personaje, a Don Quijote, para hacer una de críticas a la sociedad, a la religión, a ciertas clases sociales que en la época no podías como tal llegar a hacer un video y decir, ¿sabes qué? Me cae mal tal, porque entonces te mataban. Estamos hablando de la época de la Santa Inquisición, en la que la misma Inquisición, la misma iglesia, evaluaba qué libros se publicaban y qué libros no. Entonces el Quijote también pasó por esa evaluación, y entonces Cervantes dijo, no, es que yo no lo dije, lo dijo mi personaje, pero mi personaje está loco. Y entonces los de la iglesia dijeron, sí, es que está loco, obviamente, por eso se pone a decir estas cosas, pasa. Y entonces por eso se publicó este libro. Es una de las cosas que a mí más me gustaron, porque realmente me daba mucha risa, como le metía ciertas críticas hasta a la política, al derecho. Él que fue soldado también tenía estas críticas duras a, oye, tú estás aquí nada más con tus libritos, escribiendo, haciéndote el académico, pero los que pelean las batallas son los soldados, somos nosotros. Quienes arriesgamos la vida somos nosotros. Vamos a comparar estudiantes con soldados y bueno, muchísimas otras cosas. Entonces, este hidalgo, este Quijote, tenía un sirviente que es Sancho Panza, y entonces le dice, tú vas a ser mi escudero. Y Sancho Panza, al ser un hombre que no tiene pues mucha educación, mucho mundo, pues él solamente tiene que hacer lo que su patrón le dice, porque si no, ¿con qué le pagan y con qué come, no? Entonces él hace caso, va con él, y a lo largo de la historia de la primera novela estamos viendo estas aventuras de un hombre loco que confunde ventas con castillos, que confunde prostitutas con damas, y que se busca pleitos a más no poder con personas que de verdad ni siquiera tendrían por qué buscarse pleitos con ese tipo de personas. Pero de eso trata la primera novela. Trata de un hombre que está loquito y que empieza a hacer pleito por todo, a pelearse, a reírse, a criticar, a juzgar. Inclusive hay historias dentro de la primera novela que son románticas, historias que realmente valen la pena y que yo no encontraría gran dificultad, más allá de unas 2 o 3 palabras, que francamente, como en esta novela pues no hay notas de página, pues yo busqué o pregunté a mi profesora, pero si tú te lo lees así, realmente no pasa nada. Esta novela no está como tal narrada por Cervantes. Él alude a otro autor, y este autor es el traductor, el que encuentra la novela del Quijote. Como todas las novelas de caballería, hace la traducción y entonces lo distribuye al público, y entonces este autor mete también a Cervantes. Entonces es muy chistoso
que de la nada cuando están agarrando los libros del Quijote algún personaje diga: ah, sí, pero mira, aquí está la Galatea de Cervantes. Y dicen: no, sí, Cervantes es un gran amigo mío. Son ese tipo de detalles los que te hacen pensar que Cervantes era un hombre con un sentido del humor muy, muy interesante, muy bueno. Y son ese tipo de detalles los que a mí me hicieron querer mucho la novela, y por lo que yo vengo aquí a decirles: oigan, es una novela como cualquier otra, no le tengas miedo. Se publica esta primer novela y como tal, él no mata al Quijote en la primer novela, pero pues la deja finalizada, ¿no? Pero es un final, vamos a decir, abierto de alguna manera. Y llega una persona que no era del gusto de Cervantes y saca un Quijote apócrifo, que es la segunda parte de El Quijote. Si ustedes lo quieren buscar, búsquenlo como El Quijote de Avellaneda. Y en esa, él malbarata a cada uno de los personajes. A Sancho lo vuelve un vividor, lo vuelve un cochino. Al Quijote lo vuelve una persona, pues ya saben, que no tiene mucho chiste. Le quita su Dulcinea. Dulcinea es un personaje muy importante en esta novela, entonces quitársela y decir que no, es una malagradecida, que no sé qué. Ese tipo de detalles que tú dices: oye, pues, ¿por qué estás haciéndole eso a los personajes que alguien más escribió? Bueno, pues esta persona que no se sabe su nombre, así le pusieron porque pues se cree que así se llamaba, pero realmente no era una persona conocida, nadie sabe quién escribió este Quijote apócrifo. Bueno, llega a las manos de Cervantes. Obviamente a Cervantes no le pareció que trataran de hacer su personaje, y por eso 10 años después él publica la siguiente novela, la segunda parte de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y en esta segunda parte, desde el prólogo, él se siente un poco muy molesto y entonces nos explica que su Quijote ahora sí va a terminar muerto y enterrado para que nadie más pueda hacer uso de él. Y de alguna manera nos está dando también este consejo a los escritores de terminar las novelas, de no dejarlas abiertas para que nadie más pueda venir y tomarlas, para que nadie más pueda venir y hacer fanfic tan fácil de ellas. Son dos obras muy buenas. La primera obra está dividida en 4 partes y bueno, la segunda parte, que en sí vendría siendo la quinta parte, es la que salió en 1615. Y no puedo decirles que es lo mismo porque realmente no es lo mismo. La segunda novela continuamos con las aventuras del Quijote, pero son estas aventuras que ya son más hacer ciertos monólogos, ciertas críticas a la creación literaria, ciertas críticas al lenguaje como tal, que a diferencia de en el primer libro, que eran aventuras que, o sea, sí tenían moralidad, pero no tenían como este tinte tan cargado de fábula, o este tinte tan cargado de, esto pasó por esto. Pues en esta otra obra sí. En esta otra obra ya podemos ver un poco más el pensamiento de Cervantes en cuanto a temas como los que yo ya les decía, de política, temas de justicia, temas inclusive de apariencias. Y una de las cosas que a mí me gusta de ambas novelas es que no envejecen, porque tiene temas que abarcan la salud mental. Obviamente es loco, pero más que nada nos está hablando de depresión, nos está hablando del romanticismo, cómo se debe de ver el amor, cómo se debe de ver más allá de este amor romántico que podría tener el Quijote con Dulcinea. Es cómo se ve la lealtad realmente, cómo se ven estas instituciones como las instituciones educativas, la institución de la familia, etc. ¿Qué es la amistad? Cervantes hace mucha profundidad en esos temas y creo que por eso es que esta novela no ha envejecido. Además, como dato, cuando Cervantes escribe esto, lo plantea como una novela, no como un hecho real. Antes de Cervantes, todas las novelas se planteaban o se contaban de forma oral como pasó esto, y entonces empezaban a contarte los mitos, empezaban a contarte las historias como si fueran hechos reales. Cervantes por primera vez empieza a ponerte aquí que todo es ficción. Por eso es que esta novela es tan importante, por eso es que revolucionó tanto la literatura en español, y yo creo que no solo en español, en general, porque por primera vez estamos teniendo ficción, por primera vez estamos teniendo reflexiones de unos personajes que no existen. Es meramente reflexivo el Quijote.
es un ejemplo de este arquetipo de loco, pero no solo es ese loco que desvaría, sino este loco que también suelta ciertas cosas muy inteligentes, ciertos factos. Realmente creo que ambas son novelas que sí deberíamos de leer, sí deberíamos de disfrutar, pero no deberíamos de verlas desde un punto de vista totalmente académico, deberíamos de verlas desde un punto de vista en el que Cervantes quería, que es: escribí esto para que el público lo vea, para que el público lo sienta, para que lo atraiga y para que pueda sufrir con él, porque sí se sufre con él. Yo lloré con el final de la segunda novela, que es todo el final, el Quijote como tal. No termina muy bien, él ya nos está diciendo desde el prólogo, va a terminar muerto y enterrado. Pero si llegas a tener este sentido de identificación con cada uno de los personajes, hay muchísimos personajes. Realmente a mí una de las cosas que me sorprendió es saber que Cervantes ni siquiera escribió aparte como todos sus personajes. No, tiene una memoria tan estupenda que realmente cada uno de los personajes tiene un inicio y un final en cada una de las historias. Hay novelas dentro de la novela, hay poemas dentro de la novela. Tienes otras historias, tienes personajes más allá del Quijote, tienes situaciones que pueden transferirse al mundo real. Entonces creo que por eso es que es tan importante esta obra, más allá de que revolucionaria el lenguaje, porque obviamente revolucionó el lenguaje y revolucionó la forma de escribir. Tendríamos que tomar este tipo de obras como lo que son obras literarias, obras que van enriqueciéndonos porque son una muestra de calidad humana, son una muestra de situaciones humanas, son muestra de lo que va pasando en el mundo, y por eso es que el Quijote es tan importante. Yo les recomiendo que dejemos de ver el Quijote como un libro que nos dé miedo. No, léelo porque es un libro que te guste, tampoco te asustes por las más de 500 páginas que hay aquí. No, léelo poco a poco. Yo la verdad empecé a leerlo en agosto y terminé apenas en noviembre porque yo iba conforme a mi clase, ¿no? Iba conforme a mi clase, conforme a lo que la profesora nos iba pidiendo, pero de no haber sido así, les juro que yo lo hubiera leído súper rápido porque es una novela que se disfruta y que gusta. A mí, ¿qué se me hizo más difícil de leer de las dos novelas? Bueno, la primera novela no se me hizo tan complicada porque es muy cómica, es muy chistosa. Tiene, como ya les digo, es la presentación de los personajes. Hay personajes que de la primera novela también tenemos en la segunda novela, pero en la segunda novela es donde yo empecé a sentir esa dificultad porque es un poco más lenta, porque es esta novela más de discurso que de acciones. Pero no es un discurso, vaya, en el que estemos analizando muchas cosas, sino es más poner sobre la mesa distintos temas para que los discutamos. Pero también la segunda novela es donde tuve más corajes, donde me encariñé más con el personaje del Quijote, donde ves todas estas injusticias de la clase social alta sobre las clases bajas. Son dos novelas que valen la pena, son dos novelas en las que no te vas a aburrir, son novelas en las que sí te recomendaría que le des su tiempo, no porque sean difíciles, sino porque requiere tu atención, al ser un lenguaje un poco más rebuscado al lenguaje al que estamos acostumbrados hoy en día. Pero pues hay que tomar en cuenta que hoy en día ya estamos en una sociedad en la que todo viene rápido, ya todo lo queremos tener masticadito y para la boca, y pues ya no, o sea, no, en esa época no era así. También les recomendaría que pues traten de leerlo en voz alta para que tengan otra perspectiva del libro, porque pues este libro se creó realmente como todas las obras de aquel momento para esparcirse en voz alta, para leerse en voz alta en grandes grupos. Es uno de los detalles del Quijote. Y pues nada, ¿qué más les puedo decir? Yo nada más quería venir a hablarles de mi experiencia, cómo fue leer el Quijote, de qué trata un poco, que le quiten el miedo a estas obras. Cervantes también se reía, como decía mi profesora, y es muy cierto, era una persona común, una persona que tuvo la fortuna de haber revolucionado algo, porque yo creo que dijo, no veo nada parecido a lo que yo quiero, entonces yo lo voy a hacer, así tómenlo y disfrútenlo. Y pues nada, de eso fue el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que se animen y lean el Quijote, por favor léanlo. Si ya lo leyeron, coméntenme qué les pareció, cuáles fueron sus historias más bonitas, cuál fue la historia, cuál fue el personaje que más odiaron. A mí me gustaría decirles cuál fue el personaje que yo más odié, pero no lo voy a decir porque sería hacerles spoiler, y realmente yo lo que quisiera es que se atrevieran y lo empezaran a leer y que no lo lean para presumir, o bueno, sí presúmanlo,
pero presúmanlo desde un punto de vista en el que digan, wow, leí una historia maravillosa, y no, soy mejor que tú porque ya lo leí. Así que, pues nada, nos vemos en el siguiente video, reseña, recomendación en este canal, Cambiando de Ideas. Bye. Somos los mejores en literatura. Nadie tiene un Quijote. No lo podréis tener jamás. En ninguna otra lengua podréis tener jamás un Quijote. Es imposible. No tenéis lengua para escribir un Quijote. En el mejor de los casos podéis tener algún traductor inteligente para haceros ver de lejos más o menos lo que es el Quijote. O sabéis español o no podéis catar eso. Eso solo se cata en español. Hay cosas que solo se saben en español.